Y ahora queremos dejar al profesor Jorge Montesino Saraya con ustedes. Él es abogado de la Universidad de Concepción, profesor asociado del Departamento de Derecho Económico, docente del programa de Magíster de Derecho Tributario y miembro del comité editorial de la revista Derecho Tributario de nuestra universidad. Los dejo a todos con la exposición titulada La autonomía del derecho tributario. Adelante, profesor Montesino. Gracias, Rocío. Buenas tardes. En primer lugar, antes de entrar al tema propiamente tal, agradecer esta invitación, aunque soy de la casa. Compartí casi 20 años de una relación muy cercana con la profesora Elizabeth Emilfork, una relación de discípulo-maestro, y por lo tanto para mí tiene un valor afectivo especial que estas charlas técnicas, como se le han denominado, sean en su homenaje. En segundo lugar, voy a exponer acerca de un tema que vengo estudiando dentro de una investigación mayor que dice relación con las relaciones entre la obligación civil y la obligación tributaria, y que por lo tanto, como dicen los periodistas, es un tema en desarrollo. Por lo tanto, las conclusiones que haga aquí creo que son provisorias y no definitivas. Entrando al tema propiamente tal, dejamos constancia que mucho se ha escrito y discutido acerca de la autonomía del derecho tributario, puesto que hay quienes la niegan y entre quienes la aceptan no hay acuerdo sobre sus alcances, ni tampoco se comprende, siguiendo la división elaborada por la doctrina alemana en la década del 20 del siglo pasado, solo al denominado derecho tributario material, o si también alcanza al llamado derecho tributario administrativo formal. Por razones de método, vamos a leer el concepto de autonomía del maestro uruguayo Ramón Valdés Costa, en el sentido, comillas, de características particulares de determinados conjuntos de normas o sectores del derecho positivo que sirven para diferenciarlos entre sí dentro de la unidad del derecho. Este concepto implica la existencia de diversas ramas jurídicas, hechos generalmente aceptados, individualizados en función de los principios e institutos propios aplicables a los hechos que ellas regulan. ¿Por qué detenerse en un tema que puede ser un poco denso, como la autonomía del derecho tributario, más allá de los aspectos académicos propiamente tales? Porque pensamos que hay aspectos prácticos de la mayor relevancia que dicen relación con esta cuestión. Primero, el alcance que debe dársele en nuestra disciplina a los institutos y conceptos de otras ramas del ordenamiento jurídico cuando la ley tributaria los utiliza: compraventa, contrato, prescripción, etc. Segundo, la posible aplicación supletoria en el caso de laguna legal tributaria de las normas positivas de otras disciplinas jurídicas. Tercero, eventualmente, en ciertos casos, la existencia o no de un orden de prelación de estas normas extratributarias. Cuatro, en fin, la aplicación supletoria de los principios generales del derecho, y particularmente del derecho privado, y particularmente cuando son invocados a favor de la administración tributaria. La discusión acerca de la autonomía del derecho tributario ha girado en torno a estas cuestiones, hoy día casi todas superadas por la ley positiva. Hoy día tenemos casi todos los ordenamientos estas cuestiones reguladas por la ley. Ahora, históricamente, la cuestión de la autonomía del derecho tributario se presentó respecto del derecho administrativo y particularmente respecto del derecho civil. Y esto también, como tiene los problemas presentados a partir básicamente de la segunda década del siglo XX, ¿cierto?, tiene que ver con la evolución de los estudios sobre el derecho tributario y el surgimiento de los esquemas explicativos, de los conceptos e institutos que más tarde van a ser propios de esta disciplina jurídica concebida como una disciplina autónoma. Ahora, eso tiene mucho que ver, y lo advierto, con la evolución de lo que podríamos llamar el derecho tributario europeo continental, y que no está de más conocer,
porque nuestro legislador, especialmente la ley 20.780, se ha vuelto un copiador de las soluciones jurídicas de los conceptos particularmente del derecho español y que se entroncan con el derecho italiano y con el derecho alemán. La proliferación de las leyes tributarias a partir de la segunda mitad del siglo XIX junto a una práctica y una jurisprudencia fiscal hicieron que proliferaran las leyes tributarias y la necesidad de estudiarlas. Esto, en primer lugar, fue acometido por el derecho público, particularmente del derecho administrativo, como un apéndice del derecho administrativo. Se puede consultar, por ejemplo, el famoso Tratado de Derecho Administrativo de Otto Mayer, que tiene un tomo segundo, parte especial, que trata del poder de policía y del poder tributario. También se puede consultar a Macarel en Francia, una obra de 1838, donde dentro del derecho administrativo, el derecho público francés, se trata de lo que hoy día conocemos como derecho financiero y particularmente derecho tributario. También en nuestro país se puede consultar los programas de derecho administrativo del siglo XIX, como queda constancia en una clase magistral, un discurso inaugural del profesor y político Valentín Letelier de 1898, que en el programa de derecho administrativo, en la parte especial, trata los aspectos o aborda los aspectos referidos al derecho financiero y al derecho tributario en particular. Más tarde, por lo que respecta a nuestro país, los estudios de derecho tributario van a formar parte de un ramo de tercer año de los estudios de derecho, denominado Hacienda Pública, con un fuerte acento económico. Una modificación del programa de estudios de la Universidad de Chile de 1949, que resultaba ese programa de estudio obligatorio para las otras facultades de derecho, conforme a la legislación de la época, cambió la denominación justamente por el surgimiento, ¿cierto?, cada vez mayor de esta legislación tributaria al nombre de derecho financiero. Ya nos acercamos a la década del 50 y entonces, en sintonía con esa modificación curricular, aparecen los manuales de derecho financiero de don Víctor Mena, de don Emilio Charat, señor Matus, del señor Piedrabuena. La primera obra que se conoce, que lleva el nombre de Derecho Tributario, separado de lo financiero, es la conocida obra de los hermanos Fernández Proboste. Con la dictación, pensamos nosotros, del primer Código Tributario, el decreto con fuerza de ley número 190 del año 60, ya el derecho tributario va en nuestro país, como disciplina académica al menos, a adquirir una plena autonomía. Ahora, como el tema de la autonomía del derecho tributario se entronca con la evolución de ciertos conceptos o esquemas explicativos del tributo, cuando los tributos y particularmente los impuestos se masifican y en consecuencia las leyes tributarias, resulta la necesidad, del punto de vista jurídico, de encontrarle una explicación jurídica al tributo. Esta exacción patrimonial coactiva, ¿cierto?, a favor del Estado. Y en sus orígenes, por supuesto, sujeto el derecho tributario a la tutela del derecho público, y particularmente del derecho administrativo, en ese ambiente se concibe la relación tributaria como una relación de poder. Se asimila el poder de policía con el poder tributario. Citando a Mayer, en uno y otro caso el poder público se exterioriza por medio de manifestaciones estrictamente unilaterales, se limita a ordenar, imponer, obligar. Tal concepción, en nuestro concepto, no puede dársela por muerta, aunque hoy día se la matiza diciendo que fue producto de sus circunstancias históricas y que el propio Mayer dijo y aclaró de que la administración tributaria debía mandar, imponer estrictamente conforme a la ley. Yo no la doy por muerta, puesto que pone de relieve los aspectos de derecho público, de la relación entre el fisco y el contribuyente, poderes, potestades de que goza la administración tributaria que la diferencian de un acreedor común, realidad que puede tener mala fama, pero que no puede negarse.
Como se niega al mismo tiempo la existencia en esa época de los derechos subjetivos de los administrados, no es posible concebir esta relación como una relación obligacional, ni a los sujetos que en ella intervienen como una relación entre acreedor y deudor, unidos en un cierto plano de igualdad. No, conforme al canon propio del derecho público, aquí existe una supremacía y una subordinación. Esa concepción del tributo como relación de poder va a dar paso tratando de conciliar, ¿cierto?, el tránsito del estado del estado de policía al estado de derecho a la relación tributaria como una relación jurídica. Surgen nombres como Naviaski, Blumenstein, Hense, que conciben entonces al tributo como una relación obligacional, más o menos en la misma relación en que se encontrarían acreedor y deudor de una relación obligacional civil, aunque reconociendo que la legislación tributaria puede establecer reglas distintas. Pero eso no le quita su naturaleza obligacional. Quisiera detenerme porque creo, a pesar de todas las críticas que se le han hecho, que tiene una importancia, digamos, explicativa y metodológica no menor a la distinción alemana entre el derecho tributario sustantivo material y el derecho tributario administrativo formal. Los autores alemanes, al notar la diferencia existente entre el rol que cumple el acreedor o la administración tributaria en el caso de la obligación tributaria, dotado de potestades y actuando en la lógica del derecho público en la fase de aplicación del tributo, distinguieron muy tempranamente entre un derecho sustantivo material tributario referido o concebido como el derecho de la obligación tributaria, que regula el nacimiento, los sujetos, el contenido y la extensión de la obligación tributaria. Pero lo distinguieron del derecho tributario administrativo, formal o adjetivo, que regula lo que nosotros conocemos como procedimiento de fiscalización y recaudación. En el primer caso, en el derecho tributario material, no hay ninguna dificultad en reconocer el plano de igualdad que existe entre fisco y contribuyente. No así en el derecho tributario administrativo formal, que obedece a la lógica propia del derecho público. La autonomía, entonces, la analizaremos del derecho tributario respecto del derecho administrativo. Y no ha sido fácil, estudiando la literatura, particularmente de derecho comparado, la autonomía del derecho tributario respecto del derecho administrativo. Hay quienes la niegan rotundamente y hay quienes la aceptan solo respecto de aquella parte que los alemanes denominan derecho tributario sustantivo o material, el de la obligación tributaria. No así, no reconocen autonomía respecto del derecho tributario administrativo, que tiene que ver con la fiscalización y recaudación de los tributos. Allí dicen, eso es derecho administrativo, no hay autonomía del derecho tributario. Puede consultarse un cambio de opinión del tratadista argentino Juan Carlos Casañe, que el año 2000 no reconocía ninguna autonomía al derecho tributario y recién en el año 2007 la reconoce solo aquella parte que los alemanes denominan derecho tributario sustantivo o material, pero no así del derecho tributario administrativo. ¿Y cuál es la situación en Chile si hacemos un análisis de nuestras normas y nuestra jurisprudencia y nuestras prácticas respecto de la autonomía del derecho tributario y del derecho administrativo? En esta parte quisiéramos reforzar la aplicación supletoria de las normas y principios del derecho administrativo general, especialmente de la Ley 19.880 sobre procedimiento administrativo. Ciertamente la legislación tributaria contiene toda una regulación muy pormenorizada de lo que podríamos denominar el procedimiento administrativo tributario. Pero en caso de que exista alguna laguna o oscuridad, creemos que debe aplicarse sin ninguna duda la Ley 19.880. Esto que parece de perogrullo, sin embargo, para nuestra jurisprudencia no lo es,
la excelentísima Corte Suprema, en fallos bastante recientes, del año 19, del año 2015, por ejemplo, se negaba a aceptar la exigencia de la ley 19.880 de que la liquidación como acto administrativo tributario debía ser fundada, en una concepción bastante especial. Dijo, por ejemplo, puesto que debe atenderse a las características especiales de esta rama del derecho tributario, de tal forma que los conceptos contables resultan ser necesarios y más esclarecedores que las expresiones jurídicas. De esta manera, la exigencia de fundamentación que se haga de una resolución dictada por el servicio debe atender a estas especiales características. Sin decirlo, nos está diciendo, conforme a la discusión que se ha presentado en el derecho comparado, que el derecho tributario, incluso en esta parte, es autónomo y que debe resolver sus problemas conforme a sus propias normas, sin que pueda el intérprete o aplicador del derecho recurrir entonces al derecho administrativo general. Una notable excepción, como yo creo que todos sabemos, se dio en un fallo del año 2020, en que la segunda sala de la excelentísima Corte Suprema, cambiando su criterio y aplicando íntegramente las normas de la ley 19.880, acogió una casación en el fondo aducida por Transportes Blue Limitada en esa causa con el Servicio de Impuestos Intra. Y el Tribunal Constitucional, hasta no hace mucho tiempo, también hubo un cambio de criterio, tenía una tesis más o menos semejante a propósito del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 765, si no me equivoco, del Código de Procedimiento Civil, respecto a la limitación recursiva del recurso de casación en la forma, respecto de ciertas causales, particularmente de la sentencia motivada o fundada, que hay una limitación allí, y cuya inaplicabilidad ha sido declarada en muchas causas del contencioso civil general. Pues bien, el Tribunal Constitucional llegó a sostener un par de oportunidades y que esta falta de fundamentación de la sentencia dictada en el contencioso tributario en realidad no producía indefensión del contribuyente, porque la liquidación de impuestos y las causas tributarias no eran más que una cuestión meramente aritmética, de sumas y restas, que no requerían la exigencia de motivación como la establece o la establecía la ley 19.880. Esa doctrina, en todo caso, fue posteriormente revisada y se falló en sentido contrario por el excelentísimo Tribunal Constitucional. Esto provocó, lo que yo llamaría estas vacilaciones jurisprudenciales, provocó una modificación importante de la ley 21.210 del año de febrero del 2020, que sustituyó completamente el artículo 8 bis, reforzando y perfeccionando, ¿cierto?, los derechos, el derecho de defensa del contribuyente en el procedimiento administrativo tributario. Al punto que creemos hoy está en mejor situación, en estos péndulos, digamos, que se producen de tarde en tarde, que el administrado respecto de los mismos derechos o derechos equivalentes de la ley 19.880. Me refiero, por ejemplo, a la motivación del acto administrativo tributario, cuando se dice que, en forma expresa, que todas las actuaciones del servicio constituyan o no actuaciones o procedimientos de fiscalización deben estar motivadas. Insiste el legislador, toda actuación del servicio deberá ser fundada. Esa expresión toda, ¿cierto?, podría llevar a la tesis de que hasta los actos administrativos, tributarios, trámite, que de acuerdo a la ley 19.880, salvo ciertas excepciones muy calificadas, no requieren motivación, en el área del procedimiento administrativo tributario debieran estar también motivadas. Conclusión respecto al derecho, la autonomía del derecho administrativo. Admitir que el derecho tributario administrativo no goza de autonomía respecto del derecho administrativo general significa que no existen cortapisas para la aplicación supletoria de dicha legislación en la medida que la cuestión no tenga regulación expresa por la ley tributaria administrativa. Extremando posiciones
podría sostenerse que en virtud del principio de legalidad y del principio de tutela judicial propio del derecho administrativo general, todos los actos emanados de la administración tributaria quedan sujetos al control jurisdiccional, sea por la jurisdicción especializada en los casos que lo permite, pienso en el artículo 124 de los actos administrativos tributarios reclamables, y supletoriamente por la jurisdicción contenciosa administrativa, esto es, bajo el estadio actual, por la justicia ordinaria. No habría lugar para las inmunidades de poder, empleando la expresión del administrativista español Eduardo García de Enterría. ¿Y qué se puede decir respecto de la autonomía del derecho tributario respecto del derecho civil? La irrupción de este nuevo subsector del ordenamiento que impone una exacción patrimonial coactiva a favor del Estado, afectando al derecho de propiedad y a la libertad económica, encontrará la resistencia de los cultores del derecho civil. Como dice Valdés Costa, en el fondo de esta mística está el propósito de proteger al contribuyente contra el fisco, para lo cual el individualismo del Código Civil es un excelente medio de defensa. Surgen prontamente las dificultades de convivencia entre ambas disciplinas, puesto que fundamentalmente la jurisprudencia y prácticas fiscales comenzaron a apartarse de los conceptos e instituciones del derecho civil. Muchas veces también la propia legislación tributaria imponía una regulación particular que se desviaba del canon civilista. El profesor brasilero Heleno Torres, resumiendo esta tesis civilista extrema que exigía la primacía del derecho civil por sobre el derecho tributario, dice que puede sintetizarse en las siguientes conclusiones: reconocer la libertad de los sujetos en la constitución de cualquier obligación, aunque sea que se instaurara con el Estado, emplear los conceptos y términos del derecho privado en sentido equivalente sin posibilidad de modificarlos, recurrir a los principios generales del derecho privado que formarían como necesarios para las leyes fiscales por la unidad del derecho de obligaciones, admitir el derecho inalienable de los particulares de realizar negocios jurídicos de conformidad con las formas jurídicas adoptadas por el derecho privado y garantizar como legítima la opción de economía fiscal, y como corolario, en cualquier conflicto de intereses siempre se impone al fisco el peso de la prueba, en los términos del aforismo de Modestino, indubio contra fisco. Desde entonces, esta disputa, que se produce fundamentalmente en Francia, pero también en Alemania, en los primeros 2 décadas del siglo XX, ha quedado teñido con el problema de la autonomía. Conforme a las tesis autonomistas, se pretende solucionar 2 problemas: el empleo de institutos y conceptos de otras ramas jurídicas por la ley tributaria y que alcance darle acá, y segundo, llenar o colmar las lagunas legales que presente la legislación tributaria acudiendo a las normas de otra disciplina. En esta disputa en Francia se destaca Luis Trotavas frente a civilistas como Sabatier, Lalot y principalmente François Genis. Tuvieron una gran disputa durante todo el siglo, la década del 20 y principio del 30. Y Trotavas decía: la ley tributaria está emancipada del derecho tributario. Si la ley tributaria guarda silencio, no es necesariamente la ley civil la que debe aplicarse. De lo cual no significa no reconocer la existencia de un cierto fondo jurídico común que hace el derecho fiscal necesariamente tributario del derecho privado. La aplicación de las normas de derecho privado al fiscal, al igual que el derecho administrativo, no debe hacerse necesariamente, sino como consecuencia de un reenvío expreso tácito de la ley fiscal a la ley civil, o como consecuencia de la comunidad de principios de ambos derechos. En Italia, en la década del 30, también se produjo una controversia semejante entre 2 tributaristas, Berlini y Vanoni, y que no podemos, por razones de tiempo, exponer. La relación entre la legislación fiscal interna y el derecho común como derecho supletorio en el Código Tributario. La gran norma, como todos sabemos, es el artículo 2 del Código Tributario, que viene del primer Código Tributario del año 60.
En lo no previsto en este código y demás leyes tributarias se aplicarán las normas de derecho común contenidas en leyes generales o especiales. A la luz del derecho comparado, sostenemos que nuestro legislador ha sido particularmente afortunado al hacer referencia al derecho común sin apellidos, no identificando este derecho común con el derecho civil, ni con ninguna otra disciplina, ni menos estableciendo un orden de prelación, como otros ordenamientos hacen, para la aplicación de este derecho supletorio. Tampoco lo identifica con el Código Civil, ni con los principios generales de un subsistema del ordenamiento, ni siquiera con los principios generales del derecho, sino que se refiere a las normas de derecho común, contenidas en leyes generales o especiales, fórmula abierta que entrega a los operadores jurídicos su determinación caso a caso. ¿Y qué pasa con el Código Civil como derecho común supletorio de la legislación fiscal? Si la obligación tributaria no se diferencia ni conceptual ni estructuralmente de la obligación civil, como indican los autores, no resulta difícil aceptar que las lagunas legales que al efecto presente la legislación tributaria puedan colmarse con las normas del Código Civil, en tanto no aparezcan expresa o tácitamente derogados por principios y normas del derecho tributario, como enseñaba a Giannini in Italia. La cuestión, sin embargo, merece una reflexión. Concebido el tributo como una obligación legal, específicamente de derecho público, y que se erige la obligación tributaria como eje dogmático de la disciplina, esta es una particularidad notable del derecho tributario, que es una rama del derecho público. Y en el derecho público, en realidad que el concepto de obligación es un concepto de menor frente a otros conceptos que operan con una lógica distinta. Allá tenemos la competencia, el procedimiento, las potestades. Y estas relaciones jurídicas que construyen el derecho público y el derecho administrativo, ¿cierto? Se fundan por la regla general en la asimetría, a diferencia de lo que acontece en el derecho privado, donde reina la igualdad. Y no existe un estatuto general de las obligaciones de derecho público a la cual acudir supletoriamente, lo que nos obliga a pensar en la aplicación supletoria del Código Civil. Y sí decir que el mayor desarrollo de la obligación legal de derecho público es precisamente de la obligación tributaria, que tiene una regulación en todas partes, ¿cierto? Bastante avanzada. Y de ahora, tomando y volviendo a la clasificación alemana del derecho tributario, concebido el derecho tributario material o sustantivo como el derecho de la obligación tributaria, parece ser que no hay dificultad en esta área de recurrir como derecho supletorio al Código Civil. Pero respecto del derecho tributario administrativo formal, no vemos ninguna razón por la cual aplicar el Código Civil supletoriamente, y en realidad vamos a entrar de lleno en la feroz disputa del derecho administrativo general por la aplicación supletoria del Código Civil, cuestión que, como sabemos, marca temas importantes de derecho administrativo como la responsabilidad de derecho público, la nulidad de derecho público, la contratación administrativa. Distintas situaciones que pueden producirse, aquí voy terminando, en orden de la aplicación del derecho común. Primero, la ley tributaria regula expresamente una materia, impidiendo de ese modo la aplicación del derecho común. Es lo que ocurre, y lo ha dicho reiteradamente la segunda sala de la Corte Suprema, en materia de las normas del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil sobre la prueba legal o tasada, o sobre onus probandi 1698. Ha dicho, mira, la legislación tributaria actualmente se aprecia la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, y en materia de onus probandi tenemos el artículo 21, inciso segundo, parte final, y hoy día el artículo 132, inciso cuarto. Por lo tanto, ahí no se puede recurrir al derecho común. Segundo, la ley tributaria emplea un concepto o instituto del derecho común, pero lo califica, que es lo que acontece, por ejemplo, con el concepto de venta del artículo 2, número 1 del decreto ley 825, en que el núcleo de la figura es un acto, contrato, convención, bla, 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 que sirva para transferir el dominio a título oneroso. Permuta, dación en pago,
aporte en dominio en un contrato de sociedad, etcétera, etcétera, que se aparta notablemente del concepto de compra-venta del artículo 1793 del Código Civil, y que por lo demás es una técnica bastante frecuente que encontramos en el derecho tributario, que cuando quiere afectar una determinada manifestación de riqueza, acude a un negocio o acto del derecho privado, y generalmente lo modifica ampliando su campo de cobertura como una forma de anticiparse a ciertas conductas elusivas por parte de los contribuyentes. El derecho tributario es un derecho calificador o de segundo grado en ese sentido. Tercero, la ley tributaria emplea un concepto o instituto de derecho común y nada dice. Si nada dice, como dice el derecho comparado, más autorizado, es de presumir que debe utilizarse la noción, el concepto, según lo entiende su disciplina de origen. Es lo que aconteció, por ejemplo, con nuestros tribunales superiores de justicia, conociendo de algunas causas, la Corte de Temuco y la Corte Suprema, en que el Servicio de Impuestos Internos pretendió desconocer la franquicia del artículo 21 del Decreto Ley 910 respecto de ciertos bienes que consideró muebles y no inmuebles, como campanas extractoras, muebles de cocina, hornos eléctricos, etc. Y a los tribunales superiores de justicia, reiterados uniformemente, fallaron en el sentido de que, no existiendo un concepto sectorial especial, debía entenderse conforme a lo que el Código Civil entiende por inmueble, en este caso inmueble por adherencia. Cuarto, la legislación tributaria nada dice. Esta es una laguna legal propiamente tal, el campo de aplicación del artículo 2 con toda su fuerza. El intérprete deberá indagar en la legislación extratributaria, leyes generales o particulares, la existencia y pertinencia de una norma de derecho común para colmar la laguna legal. Recientemente, la Corte de Apelaciones de Concepción, conociendo un recurso de protección deducido contra la tesorería que había compensado contra una deuda tributaria, un crédito en contra del fisco de ese contribuyente, cuyo origen era una sentencia judicial por indemnización de perjuicio en causa de derechos humanos. Entonces se resolvió acudiendo y declarando ilegal la compensación al artículo 1662 del Código Civil, que indica: tampoco podrá oponerse compensación a la demanda de indemnización por un acto de violencia. Quinto, la legislación tributaria reenvía expresa o tácitamente a la norma de derecho común. Reenvío expreso. La ley 16.271, como sabemos, grava a las asignaciones hereditarias y donaciones, y hasta la ley 21.210 no existía una manifestación expresa de la legislación tributaria respecto de qué debía entenderse por donación. O sea, podíamos aplicar el concepto del Código Civil, o también, enarbolando la autonomía del derecho tributario, podríamos decir: mire, lo que en verdad se grava es la transmisión de bienes gratuita por acto entre vivos, lo que extendía notablemente la cobertura del impuesto. Y todos sabemos que la ley 21.210 expresamente incorporó en un inciso en el artículo primero, dejando expresa constancia que para los efectos de la presente ley se entenderá por donación lo dispuesto en el artículo 1386 del Código Civil. Luego, lo que recibe el beneficiario, por ejemplo, del estipulante en un contrato, en una estipulación en favor de otro, claramente no es donación y no puede afectárselo con este impuesto. Claro, podrá ser un incremento de patrimonio y afectárselo de acuerdo a la regla general del 20 número 5, pero esa es otra discusión. Le ocurre lo mismo, por ejemplo, en el artículo 201, número 1, en el primer caso de interrupción por reconocimiento de obligación escrita, ¿cierto? En este caso se pierde todo el tiempo transcurrido y el propio legislación tributaria manda aplicar la prescripción de largo tiempo del artículo 2515. Aquí hay un reenvío expreso. El reenvío también puede ser tácito. Un ejemplo de ello es lo que dispone el artículo 132, inciso 14, en el procedimiento general de reclamaciones, como limitación a la apreciación racional de la prueba. No obstante lo anterior, los actos o contratos solemnes solo podrán ser acreditados por medio de la solemnidad prevista en la ley. La ley tributaria no establece la solemnidad, salvo algún caso muy excepcional. Por lo tanto, allí habrá que ir a la ley. Hay un reenvío a la ley civil, a la ley comercial, para ver qué actos son consensuales, cuáles son reales y cuáles son
solemne. Finalmente, la ley tributaria, para completar este análisis, en nuestro derecho no puede exportarse para la solución de un asunto de derecho común. Nuestro Código Tributario, en el artículo 4, construyó un muro de separación entre las soluciones de derecho tributario y, y su aplicación para solucionar conflictos de derecho común. Este artículo 4 dice: las normas de este código solo rigen para la aplicación e interpretación del mismo y de las demás disposiciones legales relativas a la materia de tributación fiscal interna que se refiere al artículo 1, y de ellas no se podrán inferir, salvo disposiciones expresas en contrario, consecuencias para la aplicación e interpretación, validez de otros actos, contratos o leyes. Esta autarquía del derecho tributario es importante porque cuando se incorpora la cláusula antilusiva general por la reforma del año 2014, se establece en el artículo 4 bis, extensión del artículo 4, que establece este muro de separación, una norma sobre calificación, en el 4 ter, una norma sobre abuso de la forma jurídica, y en el 4 cuart, una norma sobre simulación tributarias. Ahora, ¿cómo van a conjugarse estas instituciones que tienen una vida tributaria y tienen una vida en el derecho común, en este caso en el derecho civil, donde son originarias? Será una cuestión que lamentablemente no hemos podido resolver, porque no hemos tenido casos que hayan llegado a los tribunales sobre aplicación de la norma antilusiva general. Y finalmente, y con esto sí termino en 5 minutos, los principios generales del derecho, particularmente del derecho privado, como derecho común supletorio de la legislación tributaria. Nosotros sabemos que recién en el año 2014, ¿cierto?, entra a regir el año 2015, se incorpora una norma que permite al Servicio de Impuestos Internos recalificar los contratos. Básicamente la norma sobre abuso de las formas jurídicas. Y sin embargo, también sabemos que con anterioridad, por respecto de hechos ocurridos con anterioridad a esa fecha, el Servicio de Impuestos Internos acude al derecho civil, a los principios generales de abuso del derecho, de abuso de la forma jurídica, de que nadie puede aprovecharse de su propio fraude, como fundamento jurídico de los actos administrativos tributarios que desconocían ciertas planificaciones tributarias. Pilar Navarro tiene un artículo particularmente interesante sobre la materia. Pero, ¿qué puede uno pensar de este procedimiento? ¿Ese procedimiento bajo esa legislación era lícito? Esa parte del derecho. A todo esto también sabemos que esos casos particulares, los hermanos Muñoz, Key Market, etcétera, el núcleo, el 90% de la decisión jurisdiccional se basó en desechar el régimen tributario más favorable al cual el contribuyente pretendió acogerse para dejar de pagar un impuesto. En definitiva, se dio por establecido que no se cumplían los requisitos legales. Pero esos fallos contenían un razonamiento mayor abundamiento de que la elusión tributaria era ilícita, invocando estos principios generales. Hay fallos de la Corte de Apelaciones de Concepción que conocemos, que incluso hoy día están en posibilidad de ser revisados en casación, que contienen el mismo razonamiento. Estas normas o esta parte del derecho tributario forma parte del derecho tributario material o del derecho tributario administrativo. Porque si es del derecho tributario administrativo, tenemos un principio de legalidad o de juridicidad constitucionalmente reconocido. Y en ese sentido las normas antilusivas son normas de competencia que habilitan expresamente la administración para desconsiderar, recalificar, desestimar un contrato. De manera de que si no existe esa norma, no podría hacerlo. Y porque los principios generales del derecho, en el derecho administrativo general, esta es la importancia, yo creo, de reflexionar sobre la autonomía del derecho tributario, se pueden aplicar a mayor abundamiento de una disposición legal, para reforzar la aplicación de una disposición legal, nunca para sustituir la ausencia de un precepto legal, porque eso sería la ruina del principio de juridicidad. Eso es todo lo que en este acotado tiempo modestamente puedo ofrecer. Gracias.
Muchas gracias, profesor Montesinos, por su exposición sobre la autonomía del derecho tributario. Nos han llegado un par de preguntas y les pido a los expositores que si pueden amablemente responderlas en el mismo orden que hicimos la exposición. Así que la primera es para la profesora Benedetto, que señala cómo queda la seguridad jurídica con estas normas que otorgan facultades al Servicio de Impuestos Internos para impugnar la aplicación de las reglas que de por sí son confusas. Ello considerando que el servicio no tiene incentivos para dar claridad a los contribuyentes y que recién este año firmó un acuerdo sobre precios de transferencia. Esa pregunta para la profesora Benedetto, y voy a hacer de inmediato para la que nos ha llegado del público para el profesor Montesinos, y que la responda después de la profesora, por favor, profesor Montesinos. Y es la siguiente: ¿por qué cree que la Corte Suprema ha negado la aplicación de la ley sobre bases de los procedimientos administrativos a los actos del servicio si la administración fiscal expresamente reconoce que esa ley integra la normativa fiscal? Por favor, profesora Benedetto, si fuera tan amable. Perfecto. Ahí se escucha así. Muchas gracias, Rocío. Mira, bueno, me parece que en todo caso es una pregunta súper atingente. Yo creo que esa es una realidad, volviendo al tema internacional, no solamente es un problema que nosotros vivimos acá en Chile, sino que al final uno lo puede ver en los distintos países, en las distintas jurisdicciones que tienen esta, digamos, dicotomía entre, por un lado, cómo otorgarle mayor certeza, digamos, a los contribuyentes y también, en el fondo, velar por el abuso también, el abuso. Yo creo que acá, así que la solución o la respuesta directa o clara no la tengo, simplemente un par de reflexiones. O sea, primero, yo creo que hay un rol que tiene que cumplir el legislador, ¿ya? Yo creo que el legislador tiene una responsabilidad, efectivamente, como bien decías ahí tú en la pregunta, muchas veces las normas son confusas, y las normas no necesariamente tienen que ser confusas. Muchas veces el legislador aprueba o está de acuerdo, digamos, con normas que realmente no entiende, y si el propio legislador no la entiende, más difícil va a ser aún que la entienda, digamos, y que la aplique, digamos, correctamente tanto el contribuyente como el Servicio de Impuestos Internos. Por otro lado, me parece que el Servicio de Impuestos Internos o en general las autoridades fiscalizadoras tienen un tremendo desafío. O sea, hay efectivamente una creación normativa a través de la emisión de la jurisprudencia. Los distintos oficios, las distintas resoluciones, circulares que emite el Servicio de Impuestos Internos. Y yo tiendo a pensar que en ciertos casos los objetivos a veces se desalinean, digamos, con lo que dice la norma. Y al final nosotros no tenemos que olvidarnos que ante todo somos abogados y que tenemos que de alguna manera mirar el espíritu de la norma y efectivamente asegurarnos que esa jurisprudencia, aun cuando tengamos otros objetivos que pueden ser más bien de recaudación, debe necesariamente estar también apegada a la norma. Y ahí también me parece que creo que hay tal vez un trabajo pendiente. O sea, un poco también lo que les comentaba antes, o sea, uno ve, digamos, también el contexto internacional que hay, digamos, una intención de acercar un poco posiciones, ¿ya? De facilitar en el fondo el cumplimiento, de facilitar los canales de conversación y de comunicación entre los contribuyentes y la autoridad fiscalizadora. Yo creo que esas instancias, en vez de ser vistas de una manera así como tal vez con recelo, debieran ser bien reguladas, bien concretadas, pero debieran efectivamente incentivarse de tal manera de generar un acercamiento, digamos, propio por parte de los contribuyentes también a la autoridad y que no se produzca, digamos, esta extrapolación que en definitiva lo único que genera es más incertidumbre. Así que yo creo que no, veo ahí que efectivamente hay un conflicto, creo que hay medidas que se pueden hacer para tratar en fondo de aminorarlo, y probablemente no hay una solución tan clara. Muchas gracias, profesora Benedetto. Profesor Montesinos, no sé si le repito la pregunta o...
Está silenciado. Y la entendí y comprendo perfectamente No tenía ninguna duda, no tenía ninguna duda. la crítica que hay de fondo en la pregunta, porque evidentemente el Servicio de Impuestos Internos en ese sentido queda a contrapelo, porque también se aplican dentro de los principios generales el de los respeto de los actos propios como principio general de derecho administrativo. Es decir, el Servicio de Impuestos Internos en sus circulares o en los actos administrativos tributarios no puede sostener por una parte que se aplican las normas de la ley 19.880 y en el litigio particular sostener lo contrario, que eso fue lo que aconteció aquí. Ahora, yo no comparto la tesis de fondo que no se aplicara supletoriamente, todo lo contrario. Yo creo que mi posición estaba destinada a reforzar la aplicación sin cortapisas, como yo digo, del derecho administrativo general. Y por suerte la excelentísima Corte Suprema en la causa Transportes Blue rectificó ese criterio en el año 2020. Lamentablemente, como están las causas atoradas en la segunda sala de la Corte Suprema por el retraso pandemia, no ha tenido oportunidad la excelentísima Corte Suprema de volver a emitir un pronunciamiento semejante a Transportes Blue. Ahora, esto me hace pensar también en la distinción entre el procedimiento administrativo de fiscalización, por una parte, donde rige el principio de oficialidad y de respeto de la verdad material, donde el Servicio de Impuestos Internos representa el interés general, no representa su interés. Y esto es muy difícil de entender muchas veces por los fiscalizadores, que se juegan la vida en una fiscalización, y en realidad ellos debieran preferir buscar la verdad material, sea que favorezca, sea que perjudique al contribuyente. Y otra cosa es el contencioso tributario propiamente tal, el procedimiento general de reclamaciones, donde ya se termina la caballerosidad, por decirlo así, y rige el principio dispositivo propio del contencioso civil, y en donde, por lo tanto, donde el servicio es parte y defiende su propio interés. Y en ese sentido, estos argumentos, que eran malos argumentos, que contradecían sus múltiples pronunciamientos en sentido contrario, fueron sostenidos y en definitiva aceptados por los tribunales. Procedimiento que a mí me parece que no es, ¿cómo se llama? Bueno, por decirlo así. Eso sería mi Gracias, gracias profesor Montesinos, y queríamos agradecerles en nombre del Departamento de Derecho Económico, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, del programa de Magíster de Derecho Tributario, tanto a los destacadísimos expositores que tuvimos hoy día, al profesor Montesinos por su tiempo, por su brillante exposición, a la profesora Benedetto igualmente, y a todos quienes nos han acompañado hoy día. También agradecerle al director del Departamento de Derecho Económico, el profesor Marcelo Matus, y esperamos vernos en alguna otra instancia. Estas charlas técnicas en Derecho Tributario en homenaje a la profesora Elizabeth Emilford han sido muy exitosas, y estamos muy contentos de haber procurado y entregado estas charlas a la comunidad jurídica y universitaria. Así que muchas gracias a todos y nos despedimos.